Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y espero que estas meditaciones estén siendo para ti de máximo provecho, de máxima bendición. Deseo con todo mi corazón que a través de estas meditaciones la palabra de Dios te siga convenciendo a ti cada vez que las escuchas, cada vez que proponemos una idea y la respaldamos con la palabra de Dios, literalmente con la referencia bíblica. Espero de todo corazón que realmente esté cumpliendo su propósito, como dice ella misma, que ella cumple el propósito para lo cual fue enviada y no se devuelve vacía bajo ninguna circunstancia. Que este espacio para ti sea agradable, que este espacio para ti lo anheles cada día lo anheles para que puedas entonces así aprender cada día más y más, conociéndolo y entendiendo a Dios. Sí, de eso se trata estas meditaciones, de poder acercarte a Dios, de poder invitarte para que lo conozcas más y más. Y así, qué bueno, qué importante, qué maravilloso poder entender a nuestro Padre Dios. Si su palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, yo te invito, a que así lo concibas. Y también te hago una pregunta: ¿por qué realmente todavía está como el ser tan reacio, como tan difíciles para poder entonces darnos o darte, o algo muy importante que es por supuesto la gran demanda que Dios nos hace en su palabra, y es la obediencia? ¿Por qué tanta dificultad para obedecerle a Dios? Si tú concibes y si tú entiendes y lo aceptas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque así lo dice ella misma, de ella misma, sí, es la palabra de Dios la que nos afirma y nos asegura esa frase realmente de que conociéndolo a Él siempre vamos a ganar muchísimo más. Entonces, si decidimos estirarle nuestras manos para que Él las tome y decirle: guíanos, llévanos, ¿por dónde quieres que nosotros andemos? Sí, tú lo puedes decir en primera persona. Tú lo puedes decir a sí mismo con toda libertad: Señor, mira mis manos, te las ofrezco y te pido el favor que me guíes, que me enseñes, te pido el favor que seas tú llevándome por el camino que tú quieres. ¿Y sabes cuál camino es ese? Pues nada más y nada menos que el que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Señor Jesucristo es el camino. Él es el camino para llegar al Padre, para conocer al Padre. No hay otro camino. Yo soy la verdad, es decir, con mentiras no se llega al Padre. Yo soy la vida, porque en Él está la vida eterna, y esa es la que necesitamos, vida eterna. Bendito sea el Señor. Por eso seguimos entonces con el deseo, como te digo, de seguir transmitiendo estas hermosas meditaciones para bendición tuya. Por supuesto que para mí son de muchísima bendición también, obviamente. Y hacia donde más trasciendan, hacia donde más tú puedas naturalmente enviarlas y que sean de muchísima bendición. Así de sencillo. Entonces, vamos a continuar entonces con el cambio que produce realmente el fruto que tú
tanto estás esperando de ti mismo, por supuesto. Mi unión con Cristo, tercera parte. Hoy vamos a ver qué nos enseña Dios acerca de esta tercera parte en mi unión con el Señor Jesucristo, con mi Salvador. Y para eso te invito para que busques la palabra de Dios, la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bendito sea el Señor. Insisto, qué palabra de Dios tan hermosa realmente. Cómo nos trata el Señor, cómo nos invita a que le creamos, cómo nos demanda que su palabra es lo primero que tiene que estar entre ceja y ceja, es decir, en nuestra mente, en nuestro corazón y en cada uno de los actos que podamos hacer en el diario vivir. Con el tema de mi unión con Cristo, que estamos trabajando en estos momentos y que te va a ayudar más y más cada día, entre más conciencia tengas tú de estar en unión con Cristo, entonces tu calidad de vida tiene que mejorar sí o sí. Entonces así va a ser tu forma de pensar, así va a ser tu forma de hablar y así va a ser tu forma de actuar. La palabra dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y no en vano la tenemos, y no en vano nos la dio Dios precisamente para que aprendamos a pensar como Él. Entonces vamos a pensar y vamos a hablar en lo siguiente: si verdaderamente hemos sido santificados, como lo dice la palabra, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Vamos a ponerle mucha atención porque es muy interesante, como todas las anteriores, por supuesto. Entonces, si de verdad nosotros hemos sido santificados, entonces, ¿por qué se nos llama a ser santos? Sí, la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que nos está diciendo que lo seamos realmente. Si es así, bueno, entonces, ¿por qué es que nos llama a ser santos? ¿Somos santos o no somos santos? Entonces, ¿hemos sido santificados o tenemos que buscar ser santos? Entonces, ¿hemos sido santificados en el pasado o buscamos ser santos en el presente? Yo te pregunto entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cuál de las dos verdades es la más correcta o la correcta mejor? Bueno, podemos decir que ambas, sinceramente, porque es lo que realmente está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, pues no podemos entrar en discusiones con ello realmente. Son las dos, por supuesto. Por causa de nuestra unión con Cristo hemos sido declarados justos y santos. Claro que sí lo somos, ¿verdad? Y lo somos de una manera muy legal, desde el punto de vista de Dios. O sea, hay algo que es verdad, porque la verdad es lo legal, y claro que así es como Dios nos ha concebido también. Ya somos ciudadanos del cielo, eso es una gran verdad también. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios en la carta de Filipenses, a los filipenses, la iglesia de Filipo, capítulo 3, versículos 20 y 21. Vamos a leerla y vamos a seguir trabajando con respecto a mi unión con Cristo y sobre el texto base 1 Corintios 2. Pero vamos a ver qué nos dice entonces Filipenses 3, 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué interesante, interesantísimo este tema y este punto donde nos están enseñando las cosas reales, las cosas verdaderas, donde Él nos dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es fundamental creerlo porque lo dice nada más y nada menos que Dios, que el manual de vida por excelencia. ¿Cómo realmente las cosas son operadas? Es decir, están hechas
desde el punto de vista de Dios, para que así sean y así sucedan. Y eso nos enseña entonces a no estar claudicando, como se lo dijo Josué en aquella época al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sígale, o si Baal es Dios, sígale, pero tome las decisiones. Y aquí, ¿cómo no vamos nosotros a tener la seguridad entonces de lo que la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Cuál es el llamado entonces de Pablo para todos los que en cualquier parte invocan su nombre, el nombre del Señor Jesucristo? Que nos convirtamos en aquella clase de personas que ya somos delante de los ojos de Dios. Mira, este es un punto importante realmente. O sea, a la pregunta realmente que nos planteamos con respecto a lo que el apóstol Pablo está enseñando es ¿cuál es el llamado que Pablo hace a todos los que en cualquier parte que invocan su nombre? El llamado que nos hace es que nos convirtamos en aquella clase de personas que ya somos delante de los ojos de Dios. Mira, ya lo somos, pero si nos invita a que lo seamos, es porque de una u otra forma, entonces no lo estamos viviendo aunque lo seamos realmente. Y ese es el talón de Aquiles, el que nos es propicio como para que no podamos estar comprendiendo las enseñanzas de Dios. Y entonces, como no las comprendemos bien, pues hombre, yo no hago lo que yo no entiendo, porque precisamente no entiendo, entonces no voy a poner por obra nada en absoluto. Pero si yo entiendo realmente lo que la Biblia me está demandando a mí con respecto a la santidad, y que ya me lo ha dicho en 1 Corintios 1:12, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, inclusive allí se cerciora que ya hay santificación en nuestras vidas. Pero el tema es, entonces, ¿por qué me dice que sea santo? ¿Por qué? A las preguntas que te hacía al comienzo. Este mismo llamado a vivir en santidad es el que Pablo les hace a Evodia y a Síntique, dos mujeres de Filipos que estaban en enemistad, imagínate, cristianas, pero realmente estaban en discusiones, en peleas, no la iban bien realmente. Al leer entonces este pasaje, hay que realmente prestar toda la atención, porque el pasaje mismo nos enseña algo muy importante con respecto al tema de la santidad, de lo que realmente estamos en unión con Cristo. Vamos a mirar Filipenses capítulo 4 y vamos a leer desde el 2 y el 3, ¿vale? En la NTV te la voy a leer. Dice: ahora le ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Mira qué importante, pero mira que el apóstol Pablo inclusive no se queda con nada. El apóstol Pablo siempre está enseñándonos una gran verdad. Siempre está mostrándonos realmente que la palabra de Dios no guarda apariencias. Ponle sentido a esto. No está buscando máscaras. Como un gran siervo como el apóstol Pablo tiene el libre albedrío, por así decirlo, mejor la libertad, quedémonos con ese término, con la libertad, para poder expresar lo que le dice a su discípulo, ¿cierto? Le dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Te das cuenta? Y quedó ahí, quedó claro. Es decir, cualquiera en el mundo entero que quiera leer la Biblia, al leer esto tiene que prestarle muchísima atención. ¿Cómo así? Bendito sea Dios. Entonces, mire estas dos mujeres cómo vivían en un desacuerdo. Y es que, ¿acaso no es muy fácil ver hoy cristianos también en pleno siglo XXI que son cristianos, van a la iglesia y están en desacuerdos? Pero mira lo que dice: hombre, arreglen sus diferencias, no pueden continuar así.
Es más, le dice a su discípulo a quien le envía, pues hombre, realmente le dice, pues hágame el favor y ayúdeles a ellas, porque así tampoco se puede, pero se está viviendo y no es lo correcto. Sinceramente, no es lo correcto. Ahora, ¿ellas son ciudadanas del cielo como vimos ahorita? Pues claro que sí lo son, claro que sí, porque ya lo dice la palabra de Dios, realmente, donde nos dice en Filipenses 3:20-21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces te das cuenta, ellas lo son, y eso es indiscutible, pero mire, ¿cómo se puede ser cristiano y no estar en unión con Cristo? Se puede ser cristiano y pensar diferente al mismo Cristo, con el cual yo digo, me identifico, porque pues si digo que soy cristiano es porque me tengo que identificar precisamente con Él. De otra forma, pues entonces estaría mintiendo, estaría haciendo algo incorrecto, pues dado que es como muy fácil hacer las cosas también incorrectamente. Mira, si lo son entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellas? Que no estaban creciendo, es decir, no se estaban desarrollando, no estaban madurando en su vida con Cristo. Y eso es lo que sucede actualmente. Y entonces se es cristiano, pero no se vive en unión con Cristo, porque no se piensa como Él, no se habla como Él y no se vive como Él, por supuesto. Sin lugar a dudas, realmente ellas estaban en un problema, y ese problema les impedía crecer espiritualmente, les impedía realmente poder hacer las cosas como Dios las demanda. Y a esto tenemos que prestarle muchísima atención realmente. Esto es de vital importancia. Ese texto para nosotros no lo podemos pasar de largo ni hacerle el ole, como digo yo, a la palabra de Dios. Hay que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Y aunque estas mujeres también lo estaban haciendo, pero no estaban dispuestas a dejar del lado su ego, su egoísmo, su orgullo. Y bendito sea Dios, es que por eso la palabra de Dios es nuestra guía, porque ella misma nos enseña que tenemos muchas actitudes todavía. Y mira cómo había sucedido en estas dos mujeres precisamente. Hombre, y eso es muy importante que aprendamos a entender que todo lo que está escrito en la Biblia tiene total y absoluta relación con nosotros, porque si no, entonces, si vamos a decir, no, eso ya pasó, eso ya no es conmigo, entonces tú ¿por qué estás viviendo? O sea, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿A qué le apuntas? Y entonces tienes que ser enseñado y aprendido, por supuesto, en la palabra de Dios, de tal manera que termines por acceder, por bajar la guardia, por decrecer, como dice en una versión con respecto a la frase de Juan el Bautista. Es necesario que yo decrezca para que Él crezca. También es necesario que yo mengua, pero para que Él realmente viva en mí. Ese es un punto importantísimo, y eso es lo que estamos viendo acá entonces en dos mujeres que no sabían realmente vivir su vida cristiana porque estaban en diferencias. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas tú de vivir precisamente diferencias con alguien de la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas de estar viviendo como cristiano y como cristiana en diferencias? Por favor, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con toda tu familia. ¿Cuánto tienes de estar en diferencias con ellas y que no las quieres solucionar? Hay que prestarle atención realmente, que para eso fue que Dios nos dio el Espíritu. La promesa del Espíritu no fue para que nosotros viviéramos como antes cuando no lo teníamos. El Espíritu mismo, ya sabes, son las arras, es la garantía, y con él mismo tenemos la garantía, como ya lo vimos. Hombre, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Eso somos ya nosotros. Eso somos ciudadanos del cielo realmente. Y no podemos estar escatimando, o no podemos estar mejor pasando por alto estas enseñanzas que son verdaderas, que no son engañosas bajo ninguna circunstancia. Y en este orden de ideas, entonces,
quiero terminar esta parte para invitarte a que comprendas hacia dónde es que estamos yendo con el tema acá, en esta tercera parte sobre mi comunión con Cristo, mi relación con Él, o sea, cómo estoy yo con Él definitivamente. ¿Es tu Salvador? Bueno, ¿cómo estás tú con el que te salvó, el que murió en la cruz? ¿Cómo estás con Él? Y de eso se trata realmente. Te invito para que te acerques a Dios y ores y hables con Él. Te doy gracias, Padre, con todo mi corazón por este espacio, por este tiempo, por estas meditaciones con las cuales, oh Dios de los cielos, me siento cada vez más y más identificado de querer conocerte, Señor bendito. Oh Dios, ¿cómo no manifestarte mi gratitud por cada enseñanza maravillosa que tú me das? La recibo siempre con un corazón atento y dispuesto, Señor. Dispongo todo mi ser para poder conocerte más, Señor bendito. Y qué bueno que me permitas meditar, Señor, en la necesidad de estar adherido a Cristo. Y bien lo dijo Él, separados de mí nada podés hacer. Sí, y yo lo entiendo y creo que es verdad, Señor. Por eso mi necesidad de estar siempre unido a ti es lo que hoy reconozco, Señor, y por lo cual voy a luchar y a vivir cada día de mi vida que tú me des en este mundo, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga muchísimo. Bueno, si ves cómo vamos avanzando, cómo vamos realmente en el propósito de conocer a nuestro Padre Dios, que es nuestra verdadera necesidad. Que no te falte la palabra de Dios en el día a día. Ese es tu principal y verdadero alimento. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.